un gusto poder estar aquí y más gusto me da ver bastante gente, bastantes hermanos. Cuando estábamos pensando si iniciar las reuniones presenciales otra vez, después de estar parados por varios meses, venía a mi mente, bueno, tal vez los hermanos no van a venir, van a tener miedo al famoso virus que anda por ahí. Pero me dio alegría cuando en el grupo de WhatsApp alguien dijo, por fin vamos a reunirnos nuevamente. Y llegamos al domingo y todos estuvimos aquí. Y después el hermano Eduardo se enfermó y dije, tal vez todos los hermanos van a huir. El pastor fue herido y las ovejas se dispersan. Pero no, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Y me da alegría tener personas nuevas entre nosotros. Qué bueno es saber que el Señor sigue obrando entre la gente, entre las personas, entre su pueblo. Me da alegría también volver a abrir la Biblia, la palabra de Dios, para seguir con nuestro estudio en la primera carta de Juan, en donde nos hemos quedado, el capítulo 3. Vamos ahí. Primera carta de Juan, capítulo 3. El hermano David predicó la semana pasada hasta el versículo 10. Bueno, vamos otra vez a tomar el versículo 10 y de ahí vamos a partir y vamos a llegar hasta el versículo 24 para terminar este capítulo. Estamos avanzando, estamos ya en la recta final de nuestro estudio. Gracias a Dios hemos aprendido bastantes cosas. Dios nos ha confrontado, nos ha desafiado, nos ha animado también de la misma manera por medio de su palabra. ¿Y de qué es lo que nos ha estado hablando Juan a lo largo de este tiempo, a lo largo de su carta? Bueno, nos habla de varias cosas, pero una de las principales es acerca del amor. El amor que tanta falta hace en este mundo, el amor que tanta falta hace en este tiempo. Cuando nosotros miramos hacia afuera, miramos las familias de este mundo, miramos las personas en este mundo, lo que menos encontramos es amor. Encontramos envidias, encontramos violencia, encontramos chismes, mentiras y de todo, pero una de las cosas que menos encontramos es el amor que Dios ha mostrado hacia cada uno de nosotros. Y Juan nos va a enseñar acerca de esto en los versículos 10 y 11. Bueno, muchas veces nosotros dudamos, ¿será que somos cristianos verdaderamente? Suceden cosas en nuestras vidas, pasan situaciones difíciles a veces el pecado nos hace caer y entonces nosotros empezamos a dudar, empezamos a reflexionar y decimos, ¿será que verdaderamente soy cristiano? ¿Será que verdaderamente he nacido de nuevo? O a veces vemos a otras personas, ¿no?, que se dicen ser hermanos y vemos sus vidas y decimos, ¿será que es cristiano esta persona, este amigo? Pero Juan en su carta nos va a dar varias señales acerca de cristianismo verdadero, por decirlo así. Nos va a dar señales para poder saber si nosotros hemos nacido de nuevo realmente, si la fe que hemos puesto en Cristo es una fe genuina, es una fe verdadera, es una fe que realmente salva. Entonces en el versículo 10 y el versículo 11 vamos a encontrar dos señales de cristianismo verdadero. Vamos a dar lectura, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: en esto se manifiestan los hijos de Dios, en esto se manifiestan, en esto se dan a conocer. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una planta, hace tiempo atrás fuimos a la casa de mi tía y nos regaló una plantita de este tamaño y vimos sus hojas y decimos, bueno, creo que es limón, creo que es una planta de limones. Y mi esposa dice, no, creo que es mandarina. Pero no vamos a poder comprobar realmente qué planta es
hasta que esta planta dé un fruto. La vamos a sembrar por allá en un terreno de allá arriba y estamos esperando el tiempo que dé fruto y nos saque de la duda. ¿Qué es? ¿Son limones o son mandarinas? Los dos árboles tienen muy parecidas las hojas, aún el olor te puede confundir, pero lo único que nos va a sacar de la duda es el fruto que va a dar a su tiempo. Y es lo mismo que Juan nos va a decir aquí. Lo que Juan dice es: en esto se dan a conocer o se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, Juan nos va a dar una información bastante interesante. Hay unas personas que son hijos de Dios y otras personas que son hijos del diablo, hijos de Satanás. Qué interesante y qué impactante esta verdad. Hemos visto a veces enseñanzas que le llaman, no estoy seguro, pero es como la paternidad universal. Todos somos hijos de Dios. Es de alguna manera la hermandad universal. Todos los seres humanos somos hermanos. Pero Juan, ¿qué dice? No, Dios no es padre de todo el mundo y todo el mundo no son hermanos entre sí. Hay dos familias que habitan esta tierra. Los primeros o los unos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de Dios, los que han creído en Cristo como su Salvador. ¿Y cuáles son los hijos del diablo? Bueno, los que siguen viviendo como si Dios no existiera, los que han rechazado la salvación que Cristo nos ofrece. En esto son conocidos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuáles son las manifestaciones o cuáles son los frutos que dan estas personas? Todo aquel que no hace justicia, la primera, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué es lo contrario a la justicia? Injusticia. ¿Y qué es lo contrario al amor? Odio. El odio. Es decir, todo aquel que es injusto no es un hijo de Dios. Y todo aquel que odia, ¿qué es? Tampoco es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios, como consecuencia, ¿hijo de quién es? Es hijo del diablo. Fácil, ¿no? Bien facilito entenderlo. No necesitamos estudiar mucho para lograr entender estas palabras que Juan nos está diciendo. Entonces, injusto y odia, ¿de quién es hijo? Del diablo. Y por el contrario, todo aquel que hace justicia y que ama, ¿qué es? Hijo de Dios. El que hace injusticia y odia es hijo del diablo. El que hace justicia y ama a su hermano es hijo de Dios. Bien facilito esto de entender. Luego el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es este mensaje tan importante que Juan nos ha dado a través de su carta? Y que el Señor Jesucristo también nos dio y que Juan lo registró también en su evangelio. Que nos amemos unos a otros. Este, dice Juan, es el mensaje que se ha enseñado, que se ha escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esta porción que vamos a ver hoy se va a enfocar en esta señal, en este fruto, el amor los unos hacia los otros, el amor entre hermanos. Recordemos, somos hermanos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, dice Juan, debe haber amor los unos a los otros. Bueno, Juan luego, más abajo nos va a decir, este amor no solamente es de palabra, no solamente es decir, hermano, yo te amo bastante, y te abrazo y te doy un beso, y qué bien, que te vaya bien toda la semana. No, sino que Juan nos va a enseñar después que no es un amor, como dice, de palabra o de lengua, sino es un amor práctico, un amor que se puede ver, un amor que se puede sentir, que se puede comprobar por medio de acciones. Bueno, esto en los versículos 10 y 11, dos señales de cristianismo verdadero: justicia y amor. Y en lo que se va a enfocar Juan es en el amor precisamente.
Bueno, luego seguimos avanzando. Del versículo 12 al 15, Juan nos va a dar dos ejemplos o dos ilustraciones de lo que nos está enseñando. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 12. Dice Juan: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos da la primera ilustración, y Juan lleva a sus lectores originales apuntando hacia el Antiguo Testamento, hacia el libro de Génesis, en el principio, en los inicios de la humanidad. Recordemos que había dos hombres que eran hermanos, hijos de Adán y Eva. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Excelente. Caín y Abel, ¿qué pasó? Bueno, llegó un momento en el cual ellos dos llevaron una ofrenda a Dios. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? ¿Alguien recuerda? ¿Lo recuerdan? Bueno, yo se los puedo recordar. Abel llevó del ganado que él tenía, la Biblia dice, de lo mejor de ellos, de lo mejor que él tenía, llevó en ofrenda a Dios. Y Caín, como era un agricultor, tomó frutos de la tierra y se lo llevó a Dios como ofrenda. Y dice Génesis que fue la ofrenda de Abel agradable a Dios, pero la ofrenda de Caín no fue agradable. Y viendo eso, Caín, que su ofrenda fue despreciada de alguna manera por Dios, se enojó en contra de su hermano y empezó a odiarlo, empezó a tenerle envidia. Y en algún momento, andando los dos en el campo, dice la Biblia, Caín se levantó contra su hermano y lo mató, lo asesinó. El primer homicidio que se registra en la Biblia es el de Caín en contra de Abel. ¡Qué terrible! ¿Hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede llevarnos la envidia y el odio? Hasta matar a una persona. ¿Alguna vez han sentido ese sentimiento? Odio, envidia en contra de alguien. ¿Qué seríamos capaces de hacer? Exactamente lo mismo que Caín. Quisiera matarlo porque ya me cayó mal. Y cuando una persona te empieza a caer mal, ya no lo quieres ver, ni quieres escuchar su voz, ni nada acerca de él. Porque cuando empiezas a escuchar su voz, sientes ganas de ahorcarlo y de matarlo, ojalá que se muera. No quiero verlo más aquí. Le pasó a Caín. Y nos pasa muchas veces a nosotros. Odio tanto a esa persona que ojalá que cuando termine el servicio, o cuando vaya a cruzar la carretera, pase un carro bien rápido y lo aviente hasta el monumento. Eso nos llega a provocar el odio en nosotros. Bueno, pero ¿qué va a decir Caín? Juan. Bueno, si tienes esos sentimientos, las alarmas se tienen que encender en ti y tienes que preguntarte si realmente has conocido a Cristo. Veamos qué más dice en cuanto a este ejemplo. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Aquí tenemos ilustrado lo que Juan nos está diciendo: justos e injustos. Los justos, hijos de Dios; los injustos, hijos del diablo. Abel, que era justo, era un hijo de Dios. Caín, que era injusto, era un hijo del diablo. Pero ¿qué era ese odio y esa envidia que sentía Caín en su corazón en contra de su hermano? No era más que la manifestación o el fruto de su naturaleza caída. Había ahí una naturaleza caída, corrompida, que lo llevaba a odiar a su hermano.
Eso fue lo que causó que Caín asesinara a su hermano en ese campo. Incluso cuando Dios vino y, sabiendo de la muerte de Abel, Dios vino y le preguntó a Caín: Caín, ¿qué pasó? ¿Y tu hermano en dónde está? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que estar cuidando a mi hermano todo tiempo? ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Mataste a tu hermano, Caín, eres un asesino. El odio te llevó a eso, la envidia te llevó a eso, a cometer ese acto tan bajo y tan desagradable delante de Dios. Qué interesante esta historia. Y es ahí a donde apunta Juan para ilustrarles esto del amor y el odio en la vida del ser humano. Veamos qué más dice en el versículo 12. Bueno, ya vimos, las obras eran malas, las obras de Caín. Las obras de su hermano eran justas. La maldad que había en el corazón de Caín se estaba manifestando por medio del odio, de la envidia y como punto final del asesinato. Caín había matado a su hermano. Ahora esto nos debe llevar a preguntarnos a nosotros. Hay ocasiones en las que llegamos a sentir o a tener estos sentimientos en nuestro corazón: odio, envidia en contra de nuestros hermanos. Hay ocasiones en las que empieza a brotar odio dentro de ti. Bueno, si es así, Juan dice: bueno, ten cuidado y examínate. Examina tu vida, examina tu corazón, para ver si has nacido de nuevo realmente, para ver si la fe que has puesto en Cristo es verdadera. ¿Por qué? Porque ya vimos, el amor es uno de los frutos de aquellos que hemos nacido de nuevo. Y el odio es uno de los frutos de aquellos que siguen siendo hijos del diablo. Hace 2 o 3 días atrás estaba mirando el Facebook, y en Yatareni tienen un grupo de Facebook exclusivo no para habitantes, sino para personas que han nacido en Yatareni o que tienen mucho tiempo viviendo ahí. Bueno, ¿qué pasó? Alguien compartió una publicación de un grupo de Facebook que se llama Huellas o algo así, que se dedican a proteger animales, perros específicamente. Bueno, dijeron: bueno, la señora de tal lugar, de Yatareni, que vive en tal lugar, puso veneno para los perros. Y pusieron las fotos de los perros, como no sé cuántos, 3 o 4 o 5 perros envenenados, muertos los pobres perros ahí. Y bueno, varios en Yatareni empezaron a comentar: bueno, tal vez la señora tiene razón, porque pues los perros la molestan y los dueños no tienen cuidado de sus perros, los sacan a las calles y esa es la consecuencia. Bueno, no hubo muchos comentarios, creo, en esa publicación. Ayer nuevamente otra señora volvió a publicar en el mismo grupo de Yatareni y dijo: cuidado, porque esta publicación de los perros está llegando muy lejos. Y dijo: ahora hay personas que están incitando a otras a venir al local de la señora y quemarlo y destruirlo, y hablan hasta de matar tal vez a la señora. Y me metí a ver, y varias personas, muchas personas comentando y decían: ay, pobres perritos, son unos angelitos, ojalá que la señora que los mató se muera y se vaya al infierno. Y otros decían: ¿qué tal si nadie más le compra a esta señora y así su negocio se va a la quiebra, se muere su negocio? Y el último comentario que vi dijo: ¿y qué tal si vamos y destruimos el local? Bueno, investigué el perfil y esta persona ni siquiera era de aquí. Según su perfil vive en Querétaro y es de Toluca. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Mostraban amor hacia los animales, pero mostraban odio hacia el ser humano. Contradictorio, totalmente. Es lo mismo que pasa en la época actual con las famosas feministas. Amamos a las mujeres y por eso pedimos aborto legal para ellas. Amamos a las mujeres tanto que
queremos que arriesguen su vida matando al bebé que llevan dentro de ellas. ¿Amor? No. Odio total en contra del ser humano. En el caso de los perros, ¿amor a los animales? No. Odio total en contra de todo. Simplemente es una máscara. Para ellos los perros son ángeles y los seres humanos tienen que morir. Y realmente merecemos morir, pero esa justicia solamente la hace Dios. Pero es algo que ilustra mucho lo que Juan está diciendo. Hay tanta maldad en nosotros y tanto odio en nosotros que deseamos la muerte del ser humano. Y muchas veces deseamos la muerte de nuestros hermanos, de aquellos por los cuales Cristo murió, al igual que de la misma manera que murió por nosotros. Aquellos que han sido rescatados con la misma sangre con la que hemos sido rescatados. Aquellos que han sido lavados exactamente con la misma sangre con la que nosotros hemos sido lavados. Entonces la pregunta es, ¿hay odio en tu corazón todavía? ¿Qué dice Juan? Bueno, examínate y pregúntate si has nacido de nuevo. Ven aquí a la Biblia y compárate con la Biblia. No te compares con otro hermano. No te compares con el pastor o tu predicador favorito. No, compárate con la Biblia y mira si hay estos frutos que están escritos aquí en tu vida. Si los hay, gracias a Dios porque te ha salvado. Y si no los hay, pídele a Dios que te salve porque necesitas salvación urgentemente. Desesperadamente necesitas ser rescatado por Cristo. Vamos a seguir. Dice el versículo 13, seguimos en el ejemplo de Caín. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos míos, dice, no se extrañen, no se sorprendan si el mundo los aborrece. ¿Qué quiere decir la palabra aborrecer? Odiar. Quiere decir odiar. Odiar de una manera personal. Es como cuando tú peleas con Ari y le dices, Ari, te odio, ojalá que te mueras, Ari. Es así ese aborrecimiento, un odio personal, un odio que desea tu muerte, que desea tu destrucción. Hermanos, dice Juan, no se extrañen, no se sorprendan si el mundo los odia, no se sorprendan si el mundo desea la muerte de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 10:23? Debemos recordar y tener siempre en nuestra mente que el mundo odia todo lo que está en comunión con Dios, odia todo lo que está en una relación personal con Dios. Vean lo que dice Mateo 10:23. Bueno, aquí el Evangelio de Mateo nos está narrando cuando el Señor envía en una misión a los 12 que Él había escogido para acompañarlo a lo largo de su ministerio. Bueno, los envía a predicar el Evangelio, los envía a entrar en las aldeas, en los pueblos, a las casas, les dice que compartan el Evangelio, dice donde lo reciban, entren, donde no lo reciban, simplemente sacúdanse el polvo de los pies y sigan adelante. Pero en el versículo 16 les dice algo bastante interesante. Vean lo que dice: he aquí yo os envío como a ovejas. Ustedes, discípulos míos, hijos míos, son como unas ovejas. Son tan inocentes. Pero ¿qué dice? Los envío como a ovejas ¿en medio de qué? En medio de lobos. ¿Qué pasa si tú tienes un rebaño de ovejas? Hay un corral y dices, quiero divertirme un rato, voy a atrapar a un lobo ahí en la montaña y voy a meterlo al corral a ver qué hace, a ver qué juego se inventa con las ovejas. ¿Qué crees tú que le van a hacer que les va a hacer el lobo a las ovejas? Las va a matar, las va a despedazar. Y muchas veces ni siquiera se las va a comer, simplemente va a jugar con ellas y las va a arrastrar por todo lado y llenar de sangre todo el corral. Y cuando tú llegues, vas a encontrar a todas tus ovejas
muertas, despedazadas. Y es así el mundo en contra del cristiano. Nosotros, dice Juan, somos ovejas que caminamos todos los días en medio de lobos que nos quieren destruir, lobos que nos quieren devorar para que no sigamos adelante, para que nuestra comunión con Dios se rompa, piensan ellos. Es así nuestra vida en este mundo. Vamos caminando como unas ovejas indefensas en medio de unos lobos feroces que nos quieren matar, que nos quieren devorar. Eso es lo que está diciendo Juan. Veamos ahora otro pasaje, otro versículo en el Evangelio de Juan, ahora versículo 15. Capítulo 15, perdón. Versículo 18 al 21. Dice: si el mundo los aborrece, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si el mundo los persigue, tranquilos, no se preocupen. Recuerden que a mí me ha perseguido primero. Si el mundo los odia, no se preocupen, recuerden que a mí me ha odiado primero. Y aún me ha odiado más que a ustedes. Entonces, hermanos, a veces nos preocupamos porque no le caemos bien a nuestros vecinos. Oh, mi vecino me trata mal cuando voy a la tienda porque... no sé por qué. Creo que porque se enteró que soy cristiano. ¿Qué dice Jesús? No te preocupes. Recuerda que yo fui odiado antes que tú. Tus amigos a veces te hacen bullying en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, porque eres cristiano y te dicen: ay, el cristianito, míralo, qué inocente, pobrecito. Vamos a invitarle alcohol y drogas a ver si realmente es cristiano. Y te empiezan a hacer burla y te empiezan a hacer bullying y de todo. ¿Y qué pasa contigo? Oh, mis amigos, ya no tengo amigos en la escuela porque soy cristiano. No, mejor voy a dejar de ir a la iglesia para que todos me acepten. ¿Pero qué dice Jesús? No, nunca te van a aceptar siendo cristiano, porque eres contrario a ellos. Uno de los perros de la señora se ha salvado. Pero nunca esperemos la aceptación del mundo. Recuerden lo que dice Pablo: el que quiera vivir piadosamente, dice Pablo, o Tito, no recuerdo exactamente, va a sufrir persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, de una manera agradable delante de Dios, conformando su vida con las Escrituras, va a sufrir persecución. Y esta persecución no quiere decir que te van a perseguir para matarte, sino que habla de burlas que vas a sufrir, de rechazo que vas a sufrir por tus amigos, por tus vecinos, incluso por tu propia familia. Pero ¿qué dice Jesús? No te preocupes, recuerda que yo fui odiado antes que tú, incluso que yo fui odiado más que tú. Incluso ese odio llevó a los judíos a rechazar a Cristo y a preferir a Barrabás. ¿Recuerdan cuando Pilato estaba ahí? Tengo a Barrabás, un asesino, ladrón y de todo lo que se pueda, un delincuente total, y tengo a Cristo, que no encuentro culpa en él. A ver, judíos, ¿a quién quieren? ¿Y qué dijeron los judíos? A Barrabás. Queremos a Barrabás. Oh, bueno, está bien, dijo Pilato. ¿Y qué hacemos con Jesús? ¿Qué dijeron? Crucifícalo, crucifícalo. Y todos dijeron:
crucifícalo. El odio y la envidia que me recuerda a Caín obró en los judíos en ese tiempo para mandar a Jesús a la cruz. ¿Y qué van a decir cuando te vean a ti? ¿Qué van a decir la gente del mundo? Tengo aquí a este ladrón, a este mentiroso, y tengo a Brenda. ¿A quién quieren? Al ladrón. ¿Y a Brenda? Crucifícala. No la queremos con nosotros porque es cristiana, porque no se comporta igual a nosotros, porque va en contra de lo que a nosotros nos gusta, porque no comparte nuestras maldades. Así es el mundo en contra del cristiano. Eso es lo que nos vamos a encontrar. No esperemos un mundo que nos reciba con abrazos y con besos y con aplausos. Esperemos un mundo que nos rechace en todo momento. Claro, nos van a rechazar siempre y cuando nuestra vida esté conforme a la vida de Cristo. Pero si decimos somos cristianos y vivimos como el mundo, ¿qué dice Juan? Cuidado, examínate y mira si has nacido de nuevo. Este es uno de los propósitos, o este es el propósito principal del libro, de esta carta de Juan. Mostrar quiénes son cristianos realmente y quiénes no son cristianos. Quiénes han puesto su fe en Cristo realmente y quiénes tienen una fe falsa, una fe solamente externa, que solamente es de labios para afuera, pero que su corazón no ha sido cambiado y no ha sido transformado. Vamos al versículo 14. Vamos a volver a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que hemos resucitado de entre los muertos? ¿Qué dice Juan? En que amamos a los hermanos. Esta es la prueba, dice Juan. Tú vas a saber si has nacido de nuevo, si has pasado de muerte a vida, si has resucitado de entre los muertos, si amas a los hermanos. Esa es una de las pruebas principales, dice Juan. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. No ha creído en Cristo como su Salvador y por lo tanto no ha nacido de nuevo. ¿Amas tú a los hermanos? Esa es la pregunta que Juan nos podría hacer en este momento. ¿Sientes amor hacia los hermanos? Bueno, no es un amor de esos que la ves y te pones bien contento. ¡Ay, Brenda, qué bonita, Brenda! Ven, Brenda, te invito a mi casa. No, sino es un amor que va mucho más allá. Por lo regular la Biblia usa algunas palabras para hablar acerca del amor. Bueno, existen por lo menos 3 y más palabras que para referirse al amor en el griego. Uno es el amor eros, que se refiere al amor entre pareja, el amor, eros, viene la palabra erótico, que la Biblia no usa. La Biblia usa dos palabras. Una es fileo, que habla de un amor entre amigos, entre hermanos, un amor fraternal. Y el otro tipo es el amor ágape, que es el amor de Dios. Y este es el amor el cual está describiendo Juan aquí. Debemos amar a los hermanos con el amor de Dios, así como Dios nos amó. Y ya a continuación Juan nos va a decir cómo es este amor de Dios, cómo este amor de Dios fue demostrado, porque de eso se trata el amor. Hay ocasiones en que, no ocasiones, siempre, todos los días, mi esposa va y cocina, y yo estoy a veces estudiando, o a veces no estoy haciendo nada, o a veces estoy haciendo algún trabajo por ahí, o me voy a trabajar.
y mi esposa cocina, y cuando llego, o cuando dice, la comida está lista, vamos a comer. Y me pregunto, ¿por qué mi esposa hace la comida? ¿Será porque es su obligación tal vez? ¿Será porque se siente comprometida a hacer la comida? Pero al final de cuentas me doy cuenta que es porque me ama y por eso me atiende. De repente tengo mis zapatos bien sucios y a mí no me importa tener zapatos sucios, pero de repente encuentro mis zapatos limpios. ¿Qué pasó aquí? ¿Un milagro? No, fue mi esposa. ¿Pero por qué? ¿Por qué lavó mis zapatos? Porque me ama, simplemente. Es la manera de demostrarlo. Y no solamente lo demuestra de esa manera, lo demuestra de muchas maneras. A veces estoy trabajando y no me queda un trabajo y mi mente está tan cansada que solamente quiero terminar ese trabajo y ya, no quiero más. Y son las 2 de la tarde y las 3 y dice, vamos a comer. Espérate, come tú porque estoy trabajando y necesito terminarlo. No puedo dejar de trabajar hasta terminarlo. Las 4, vas a comer. Espérate, no termino, no me queda el trabajo todavía. Y las 5 y las 6. Y está enojada después. ¿Y está enojada por qué? Porque no comí. Y digo, pero si yo estoy sufriendo de hambre, no ella. ¿Pero qué dice ella? Pero es que estoy preocupada porque te vas a enfermar si no comes. Y se preocupa porque me ama. Y esa es la razón y la manera que ella lo demuestra. Y hay tantas maneras de demostrar amor que Juan ya nos va a decir una de las principales y de las más efectivas. Vamos a seguir en el versículo 15. Bueno, ya vimos, todo el que ama a su hermano, o bueno, esta es una de las señales de que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, Juan claramente dice, permanece en muerte. El que odia a su hermano sigue muerto en sus delitos y pecados. Dios aún no lo ha salvado. Veamos el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Seguramente a la mente de Juan vino este versículo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, donde dice, ¿oísteis que fue dicho? Bueno, vamos a verlo. Habla precisamente de esto. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, estaba buscando diferentes versiones y encontré una versión interesante que es la Nueva Biblia de las Américas, una que están promocionando justamente en estos tiempos. Y esta palabra fatuo dice así la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas: y cualquiera que le diga idiota a su hermano quedará bajo juicio o es merecedor del infierno. Entonces, estas palabras de Juan y estas palabras de Jesús deben prender alarmas en nosotros y nos deben hacer reflexionar, examinar nuestra vida y nuestros sentimientos a los demás. ¿Amamos a los hermanos? Si es así, excelente. Estamos del otro lado, estamos aprobados delante de Dios. ¿No amamos a los hermanos y tenemos sentimientos de odio en contra de ellos? Bueno, ¿qué dice Jesús? Bueno, si aborreces a tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Es como si lo hubieras matado, es como si lo hubieras asesinado, así como Caín asesinó a Abel. Esto es lo que nos ha dicho Juan en cuanto al ejemplo de Caín, un mal ejemplo. Pero ahora Juan nos va a dar un buen ejemplo.
nos va a ilustrar esto del amor con el buen ejemplo de Jesús. Vamos al versículo 16 hasta el 18. Dice el versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo hemos llegado a conocer el amor de Dios nosotros? Bueno, en que Cristo puso su vida por nosotros. Él murió por nosotros para demostrar el gran amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Dice luego el versículo 16: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Cristo puso su vida por ti, ahora ¿qué dice Juan? También de la misma manera debes imitar esa actitud y poner tu vida por los hermanos. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 13? Es uno de esos versículos bien famosos que se dedican y se recuerdan cada 14 de febrero. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene un amor más grande que aquel que pone la vida por sus amigos, por sus hermanos. Es lo que nos está recordando Juan. Si se han dado cuenta, Juan está citando a Jesús y a su evangelio anterior. A cada momento nos está trayendo palabras de Jesús a nuestra mente y nos está apuntando a nuestro corazón. Y dice, esto es lo que no deben hacer, esto es lo que no debería haber en ustedes si son hijos de Dios, y esto es lo que debe haber en ustedes si realmente han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo, han conocido el amor de Dios, que se ha manifestado en la muerte de Cristo por ustedes. Por lo tanto, deben imitar ese amor y mostrarlo poniendo su vida por sus hermanos. Ahora tal vez no vamos a llegar a ese extremo nunca en nuestra vida. Tal vez nunca tengamos que poner literalmente nuestra vida por nuestros hermanos. Pero podemos entender que habla no solamente de llegar al punto de la muerte, sino habla de preocupación por los otros, de preocuparnos de su estado físico, espiritual, que es una de las cosas más importantes. ¿Hay preocupación de tu parte hacia los otros? ¿Te preocupas por tu hermano que no está llegando a las reuniones? ¿Te preocupas por tu hermano que sabes que está caminando mal en su vida? Y no solamente es el hecho de preocuparse, luego lo vamos a ver. No solamente es decirle, hermano, estoy tan preocupado por ti que te encontré aquí y quiero preguntarte y que quería compartirte que estoy preocupado, pero bueno, que te vaya bien, ya me voy, nos vemos, hasta luego, ojalá que esta semana te vaya mejor. Si no, el ejemplo de Cristo nos va a llevar más allá, nos va a llevar un paso más adelante. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es lo que dice Juan en palabras resumidas? Ama de una manera práctica. Ese es el mensaje de Juan. Ama de una manera práctica, ama de una manera que los otros puedan verlo, puedan sentirlo, que puedan tocar tal vez ese amor que tienes hacia ellos. No es solamente decirles te amo, sino es demostrarlo. Les ponía hace un rato una pequeña ilustración de mi esposa. No solamente dice te amo tanto que no me importa tu vida, sino dice te amo tanto y por eso hago estas cosas. Y aquí nos pone un ejemplo. Y bueno, quiero poner un ejemplo más interesante todavía en Santiago capítulo 2. Nos va a hablar bastante interesante, bastante claro acerca de... Nos va a poner una ilustración bastante clara e interesante. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí viene. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y algunos de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí pone el ejemplo Santiago de una persona que llega, que es un hermano en la fe, y que dice: hermano, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo. Y no solamente perdí mi trabajo, sino que todos mis ahorros se terminaron. Y esta semana no tengo para comer. Y entonces tú, como eres su hermano y eres bien espiritual, y aparte, pues Dios te ha bendecido con más recursos tal vez de los que necesitas. Y entonces ves al hermano necesitado, desanimado, y le dices: qué pena, hermano, no te preocupes, voy a orar por ti. Bueno, hermano, que te vaya bien. ¿Qué dice Santiago? ¿Es lo correcto? No. Si tienes, ¿qué dice? Dale. Si te alcanza, ayúdale. Porque eso es lo que realmente va a mostrar si tienes amor hacia esa persona. Claro que orar unos por los otros es excelente, porque la Biblia lo manda. Oren los unos por los otros, intercedan por los unos por los otros. Pero este amor del que habla Juan va mucho más allá. Si alguien tiene necesidad, dice, y tú tienes la oportunidad de ayudarle, entonces hazlo. ¿De qué sirve, dice Santiago, que alguien esté desnudo y dice: tengo frío y tengo hambre? Y tú lo ves y: oh, qué pena por ti, hermano, te amo tanto, pero pues que sigas sufriendo de frío. Ojalá que te calientes por ahí, ojalá que encuentres una fogatita y puedas sentarte ahí para que no te dé tanto frío. No, dice: dale, ayúdale, haz el amor práctico, haz que el amor se vea, así como Dios hizo que el amor se viera en la cruz, poniendo a su Hijo por cada uno de nosotros. Ese es el amor del que nos está hablando Santiago, el amor del que nos está hablando el apóstol Juan. Un amor que nos va a llevar un paso más de decir te amo, sino nos va a llevar a demostrar ese amor que decimos sentir hacia los hermanos. Vamos avanzando. Versículo 18 dice claro: no amen de palabra ni de lengua, no sean habladores solamente, sino demuestren las cosas que están hablando. Luego, en el versículo 19 nos vamos a encontrar con algo más. Vamos a encontrar con la confianza que tenemos en la oración, en que Dios nos escucha, en que Dios atiende nuestra oración, y también con el testimonio que el Espíritu Santo nos da. Vamos a ver el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces Juan nos ha hablado acerca del amor, acerca de un amor práctico. Ahora nos va a hablar acerca de la confianza que tenemos en Dios, en la confianza que tenemos acerca de nuestras oraciones, que podemos acercarnos delante de Dios. Dice el versículo 19: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Han llegado momentos de duda a tu vida a veces?
Hay ocasiones en que empiezas a dudar del cristianismo y empiezas a desanimarte y empiezas a decir, parece que yo no fui hecho para esto, yo no sirvo para esto de seguir a Cristo. Pero ¿qué dice Juan? Mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios. Mayor que todas tus dudas es Dios. Mayor que todos tus desánimos es Dios. Y a veces me pregunto, y tal vez te preguntas, ¿será que Dios me quiere en este lugar? ¿Será que es la voluntad de Dios que yo esté aquí? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Juan? Mayor que esas dudas que tú tienes es Dios. Solamente necesitas confiar en Él y ponerte en sus manos. Dejar que Dios te lleve y dejar que Dios te guíe. Dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice que si nosotros pedimos a Dios, vamos a recibir las cosas. Pero este versículo puede ser malentendido porque parece que la respuesta a nuestra oración es un premio de parte de Dios por estar obedeciendo sus mandamientos y de estar viviendo de una manera agradable delante de Dios. Pero más bien lo que está diciendo es que cuando nosotros vivimos de una manera agradable delante de Dios y guardamos, cumplimos, obedecemos sus mandamientos, la oración y la petición que le vamos a hacer a Dios va a estar acorde, va a estar en sincronía con su voluntad. Por lo tanto, nuestra oración va a ser contestada, nuestra oración va a ser respondida. Es esa manera, ese es el secreto, por decirlo así. Obedecemos a Dios, le agradamos a Dios, por lo tanto nuestra petición va a ser conforme a su voluntad. Todo aquel que obedece a Dios y que agrada a Dios no va a pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay tantas cosas que nosotros quisiéramos tener y que quisiéramos recibir de parte de Dios. Y si somos sinceros, la mayor parte de cosas que pedimos son cosas materiales. Señor, quisiera un avión para viajar por todo el mundo. Pero no lo necesitamos. Y tal vez no está en la voluntad de Dios que tengamos un avión. Por lo tanto, nuestra oración va a ser contestada así, pero con un no. No te voy a dar un avión. Tal vez pidas otra cosa. Señor, quisiera vivir más en santidad para agradarte y para poder ser de testimonio para los hermanos. ¿Está eso dentro de la voluntad de Dios? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Sean santos porque yo soy santo. Y debes tener en cuenta que Dios va a contestar esa oración y te va a ayudar a vivir más en santidad para poder cumplir sus propósitos. Y los últimos versículos dicen, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, el primero, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios? Dice, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a ver el último versículo en Romanos 8:9 y con eso vamos a concluir. Romanos 8:9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Así de fácil, así de sencillo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, deben saber que no es de Cristo, no está en Cristo. Por lo tanto, sigue en condenación todavía. Entonces, hermanos, la enseñanza de Juan, ámense, y claro, la enseñanza de Cristo, amémonos los unos a los otros, no de palabra,
ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué dice Juan? Amor en acción. De eso se trata la vida cristiana. ¿Hay amor en acción en tu vida? Si no hay, necesitas y necesitamos examinarnos. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Gracias, hermanos.